esto para generar o no? Si quieres lo sacamos. Bueno, muy bien. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación y para compartir este tema que hoy vamos a conversar sobre la familia. Bueno, hace unos meses atrás, en Buenos Aires, Pili me decía de la posibilidad de venir aquí. Después, bueno, fuimos conversando y coordinando con ella, con Cecilia, y bueno, finalmente se concretó estos encuentros que empezaron ayer, así que bueno, les decía a ustedes, los que repita alguna idea, disculpen, porque bueno, no son ideas mías, sino es intentar descubrir lo que Dios ha revelado sobre la familia. Aquí la idea es no aportar nada personal, sino descubrir desde el misterio de Dios cuál es el camino de salvación que tenemos como origen y como destino, que es la Santísima Trinidad. Bueno, entonces vamos a comenzar en Él, nosotros como criaturas, con conciencia de que somos creados hacia nuestro Creador, que es uno y trino, a Él nos dirigimos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Tienen la oración? Jesús, María y José, en vosotros contemplamos el esplendor del verdadero amor. A vosotros, confiados, nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, desazón y división. Quien haya sido herido o escandalizado, sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, a tomar conciencia a todos del carácter sagrado e indudable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén. Santa Marta, ruega por nosotros. San Juan Pablo II, ruega por nosotros. Santo Padre Domingo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hemos comenzado con la señal de la cruz en la Santísima Trinidad, y esa es nuestra vida, poder vivir en la Santísima Trinidad. Esto lo pudo experimentar fuertemente, bueno, todos los santos, especialmente esto lo vivía y lo escribió Santa Catalina. Y esta imagen de la Santísima Trinidad, como origen y como destino nuestro, está impreso, y cuando nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios, somos creados a imagen de una Trinidad, no de una soledad. Estamos creados por amor, para amar hacia el otro, desde el otro, y es una vocación, es decir, un llamado existencial de necesidad de amar y de necesidad de ser amado. Alguien puede tener muchas cosas en el mundo, pero si le falta ser amado, tenemos los tristes casos de aquellos que ya no quieren seguir viviendo realmente porque hay una herida y que no fueron amados. Aquellos que desde la inocencia quebraron su ser de no ser amados por aquellos que tenían que ser, amarlos en primer lugar, es decir, sus padres, sus familias, sus abuelos. Le podemos dar a esos niños, a esas criaturas, una gran herida. Y así a nosotros mismos, porque seguimos siendo como niños, que es la condición para entrar en el reino de los cielos. Tenemos que ser como niños en la inocencia,
no así en la ingenuidad, no tenemos que ser ingenuos, sino astutos, pero sí inocentes, y un niño lo que necesita es ser abrazado por sus padres, ser abrazado por aquel que le va a querer, amar, proteger, y para nosotros espiritualmente, fundamentalmente por Dios. Y en esta hermosa oración que nos regaló el Papa hace unos años atrás, en Moris Leticia, decía que somos cuidar a nuestras familias como lugar de comunión, de unión, de oración, que es un poco lo que hemos intentado reflexionar anoche, y desde aquí que sea una escuela del Evangelio y una iglesia doméstica. Entonces, y aquí para todos los presentes, padres, abuelos, tíos, quienes tengan la posibilidad de cuidar un hogar, directa o indirectamente, tal vez tíos o padrinos de otros niños, descubramos y renovemos lo que significa iglesia doméstica. Porque hoy la iglesia, institución jerárquicamente, está totalmente desvalorizada, ya no tiene una fuerza en la presencia en la sociedad, en la comunidad, como tal vez unas décadas atrás, y la fe se vive en la iglesia y de modo eclesial. Esa fe que se vive en la iglesia y de modo eclesial, como iglesia doméstica, es posible que se viva en el hogar. Es decir, el hogar cristiano, vuestras familias, es la última verdadera y fuerte trinchera de fe que existe hoy en el mundo. Entonces, el maligno, queriendo destruir lo que significa la transmisión de la fe a modo eclesial, en los colegios, en la sociedad, en la parroquia, y de algún lado y de algún modo lo ha logrado, lo que le queda ahora es destruir a vuestra propia familia. Entonces ahí necesitamos que ustedes, con todo el ímpetu y la fuerza y la valentía de San José y la Virgen María, que supieron cuidar esa primera iglesia doméstica donde estaba habitando Jesucristo, ese cuidado de San José, de los grandes tesoros de la iglesia, que es Jesús y la Virgen María, cómo los cuidaba, inspirado por el ángel, para huir hacia Egipto, después iba a volver a Judea, y no lo hace porque le vuelve a avisar el ángel que no lo haga, y luego va a Galilea, a Nazaret. Es decir, como un padre y su madre, la mamá de Jesús, cuidan y protegen el hogar cristiano, donde está Cristo. Ahí tenemos nosotros esa primera misión, como iglesia doméstica. Y junto con eso, que sea una escuela del Evangelio, es decir, un lugar donde se forme y se eduque, no solamente a los niños, sino educando a nosotros mismos. Renovamos nuestra educación en el Evangelio. ¿Qué significa? Leer el Evangelio significa poder anunciar constantemente la salvación del Señor. Ahora le estoy diciendo un poco los temas esenciales, después ya vamos a navegar un poquito a descubrir el misterio de la Biblia. Vuestra responsabilidad primera es que sus vidas puedan volver al amor que los ha creado. Y ustedes lo hacen libremente, en la libertad de los hijos de Dios, porque si no fuésemos como las criaturas inferiores, en que ellos están, de algún modo, adorando a Dios con su propia existencia. Un animalito del campo, un perrito, un gato, lo que sea, la misma creación lo adora, que va a ser recreada, renovada por el fuego purificador en el final de los tiempos. Pero nosotros, desde la libertad y con mayor dignidad por semejanza al Señor, lo hacemos de modo libre, voluntario, inteligente, para poder vivir en comunión, en unión, dejando que Él sea el que actúe en nosotros. Y en esa responsabilidad de mi propia salvación, libremente, como familia, se ha ido escogiendo el amor a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres,
Porque no solamente ha sido dado de algún modo, sino que he querido amarlo como decisión de amor. Entonces allí conlleva querer que ellos alcancen la felicidad eterna en el cielo, en el reino eterno. Bueno, todo esto es cierto, un poco tal vez sabido por todos, pero no está mal recordarlo, hacerlo consciente para orientarnos bien lo que queremos hoy reflexionar. Y les decía al principio que vamos a intentar descubrir cuál es el plan de Dios para mi familia desde la misma revelación. La revelación de Dios, lo decíamos anoche, está en mi vida, en mi historia personal. Entonces Dios te habló a tu historia personal, por eso has ido tomando decisiones, escuchándolo al Señor y haciéndole caso o no, dejando que Él vaya actuando o contrariamente haciendo tu propia voluntad. Y cuando te impones tu voluntad ya no se hace la voluntad de Dios. Por eso Jesucristo constantemente en la oración, hay una oración, para mí el texto más hermoso de la Sagrada Escritura es Juan 17, la oración de Jesús a Dios Padre, donde le está dando gloria, le está diciendo que Él ha cumplido, ha vivido siempre en la voluntad del Padre, que es su propia voluntad haciendo su obra a modo humano, por su naturaleza humana. Y ahí tenemos la esencia de lo que podemos nosotros vivir. Darle gloria a Dios dejando que Él obre plenamente en nosotros, desde su ser divino, en nosotros a modo humano, sin interponer nuestra propia voluntad. Desde una Santísima Trinidad, como hemos comenzado con la señal de la cruz. ¿Dónde se origina la familia? En la familia del Padre, del Hijo, en el amor del Espíritu Santo. Entonces, desde allí Dios ya ha pensado, porque así como pensó, te amó y te creó y te sostiene en el ser, que es lo que hablamos anoche, hoy también ha pensado, y lo que vamos a reflexionar, tu propia familia y tiene un plan para ella. Es que si nosotros vamos a poder descubrir cuál es el camino que va a llevar mi familia, escuchando al Señor y viendo los signos que el Señor te da. Entonces, ahondar en las Sagradas Escrituras, junto con los signos, que cada uno tiene una historia distinta, es saber por dónde va a caminar mi familia. Mientras más conozco la Sagrada Escritura, estoy descubriendo mi historia, lo que yo soy, lo que es mi familia y cuáles son los caminos que debo hacer y lo que no debo hacer, hacia dónde voy, cómo debo orar, cómo debo tratar a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, a mis padres. El discernimiento cristiano es lo más propio de lo que tenemos, porque puede discernir aquel que puede conocer la verdad, obrar el bien. Ese discernimiento cristiano es esa capacidad de poder caminar según la voluntad del Señor. Entonces, esa voluntad, ese querer divino, esa presencia del Señor y revelación está en tu vida y está en la Sagrada Escritura. Está junto con esto en la tradición de la Iglesia. En la tradición de la Iglesia decíamos ayer cuál es el principal lugar, espacio teologal de esa tradición, es la Sagrada Eucaristía. En la Eucaristía vemos allí cómo puede vivir mi familia. En la Eucaristía vemos ese comienzo en la Santísima Trinidad, ese saludo inicial, y al final también un saludo en la Santísima Trinidad y una bendición y un envío a la misión. En la Eucaristía vemos cómo se proclama la palabra, cómo puede haber una palabra nueva y recreadora en mi propio hogar, cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, lo que escucho, lo que hablo, lo que dialogo. Ahí la liturgia de la palabra, que es la Eucaristía. Y la liturgia eucarística, que es el sacrificio de Cristo en el ágape de amor que se ofrece al Padre y se deja comer por nosotros, también nosotros, como familia, podemos vivir una liturgia eucarística. ¿Cuándo? Cuando nos ofrecemos y nos sacrificamos por los hijos, por el trabajo, por el esfuerzo, por llegar destruido el fin de semana, estás haciendo Eucaristía porque te has dejado comer como Jesús se dejó comer y le estás dando gloria a Dios. Y tiene sentido todo tu trabajo, tu esfuerzo, si se lo ofreces al Señor. En tu vida hiciste Eucaristía. Es tan importante, no sé si me animo a decir más importante, vivir la Eucaristía en la semana que pasar a comulgar el domingo en misa. Porque pasar a comulgar el domingo en misa, más allá del modo en que hago esa comunión, es muy fácil.
tengo que estar en gracia, cualquier cosa me confieso, comulgo y ya está, sacramentalmente. Pero vivir ese momento sacramental de comunión con Jesucristo, con mi hermano primogénito mayor, que me une a Dios Padre, es un hecho familiar, para eso he tenido que vivir una vida eucarística en mi semana. Es decir, he tenido que vivir en la palabra, con palabras hermosas, buenas, bellas y verdaderas, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia, sin quedarme callado cuando tenía que hablar. Me hice Eucaristía, ofrenda, me partí por los demás, me entregué por los demás, me hice Eucaristía en la semana, ahí adquiere sentido ir a comulgar. ¿Se entiende hasta aquí? Bueno, estos son los hechos, tal vez un poco rápido, teológicos, fuertes, fundantes de una vida espiritual en una familia cristiana. Por otro lado, en ese plan de Dios en mi familia, descubrimos nuestra iglesia, con orgullo hablamos de nuestra iglesia católica, con amor, en nuestra familia. Iglesia como familia. Yo a la mayoría de ustedes lo estoy viendo por primera vez, algunos hace 24 horas los he conocido, y de algún modo nos sentimos familia, nos sentimos hermanos en la fe, porque somos bautizados y porque compartimos esa misma fe, por eso estamos aquí un viernes a la noche pudiendo estar haciendo otra cosa. Porque hay una familia que somos de un mismo Padre, de un mismo hermano en Jesucristo que nos ha salvado. Porque en la historia de la iglesia siempre hubieron, como el padre fundador era un fraile, ¿no? Un fraile dominico, frailes franciscanos, un fray, un hermano en latín, una religiosa, ¿sí? Sor Emanuel, Sor María, significa hermana. Son términos familiares que ha ido acuñando a la iglesia, porque la iglesia se ha hecho a modo de familia. ¿Pero por qué? Porque tiene un origen que es familia y nos salvamos siendo familia. Y nos tenemos que tratar como familia. Por eso, hoy, y esto es como el Papa lo ha visto desde el origen, el Papa actual, como también lo vio Juan Pablo II, como cuando comenzó con Familiares Consorcio, con la exhortación apostólica, pero también comenzó del mismo modo el Papa Francisco con Amoris Laetitia. Este camino de salvación en mi historia personal va de la mano de la familia. Así como en los años 70 tal vez era la juventud, porque se había corrompido el corazón de los jóvenes, su inteligencia, por el veneno comunista, trotskista que entró en Argentina y en muchos países del mundo, por la Unión Soviética y cómo se ve corrompido por el comunismo ateo y materialista. Había que evangelizar tal vez a los jóvenes. Luego se dio paso a una gravísima revolución cultural con ese ideólogo que hizo tanto daño a nuestra sociedad, a nuestra humanidad, como fue Gramsci, y se corrompió nuestra cultura, una cultura familiar, una cultura católica, una cultura donde era fácil vivir la fe y elevar los ojos al cielo y ver el destino de nuestra vida. Esa cultura le puso un techo, como un tinglado, vemos el techo y es como esto, no puedo ver el cielo. El hombre de hoy no ve el cielo y se ve a sí mismo y no puede ver el destino de su vida. Y se corrompió la cultura, se había corrompido los jóvenes y ahí está la evangelización, y como Fasta comenzó con la evangelización de los jóvenes en los años 60, 70, 80, 90, se corrompió la cultura y es como salió al encuentro de renovar la cultura, y es por eso los colegios, la universidad, este colegio, la red educativa, y ya de los años 2000 podríamos decir, 2010, 2020, actualmente nuestra cruzada es la familia, porque ahí, volvemos al principio, es la trinchera última donde reside la fe y donde esa fe puede llegar a los niños y ser renovada por ustedes. Por eso esto es un tema esencial a nuestra vida, a nuestra salvación eterna. Bien, Dios es familia en la Santísima Trinidad, desde allí crea al hombre, por lo tanto lo crea a imagen y semejanza, lo crea como familia. Por eso Dios crea al hombre, hacemos un pequeño repaso de ayer, al varón y mujer, lo crea primero solo, ve esa soledad. En esa soledad lo hace dormir y desde allí
Del varón saca la mujer, siendo en él dos. ¿Por qué hace este gesto? Para que nosotros podamos entender en nuestra limitación, para entender las cosas de Dios, es porque te está diciendo el Señor que he creado a un hombre en dignidad, tanto varón como mujer. Entonces todo lo que vino después de ideología de género, todo queda relativizado, porque aquí está la verdad absoluta de lo que Dios ha querido y amado en la creación. Pero Dios crea al hombre, varón y mujer, es decir, crea el primer matrimonio, la primera familia, con sus hijos, ¿no? Que vendrán después, Caín, Abel, Set. Pero ¿en qué día lo crea a la primera familia? A la familia. En los días de la creación estoy hablando. El sexto. Bien. Y luego contempla en la belleza, en el descanso del séptimo día. Entonces vamos a ver por qué es el sexto y por qué no fue el primero, si es mayor en dignidad la persona humana. ¿Qué tiene que ver la creación en nuestra vida, en nuestra familia? ¿Qué tiene que ver esto? Bien, Dios creó al hombre, varón y mujer, pero el primer día dice que Dios crea, para llegar a la familia, no es menor esto, Dios creó el cielo y la tierra. Y la tierra era algo informe, vacío, las tinieblas cubrían el abismo, el soplo de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios, haya luz. Y hubo luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. ¿Qué tiene que ver esto con el primer matrimonio, con la primera familia? ¿Qué tiene que ver? Con el hombre mismo. Y entendamos familia como iglesia, porque yo, que no estoy casado, ni tengo hijos, tengo padres, tengo hermanos, tengo sobrinos y tengo hermanos espirituales que son ustedes y tengo hijos espirituales que son alumnos del colegio, son 3.100, no sé si lo hago bien o no, pero son de los dos colegios y 800 docentes y padres, qué sé yo. Algunos son hijos huérfanos porque poco los veo. Es un fuerte concepto de familia que tiene. Entonces, nos mantengamos eso, ¿no? En esa idea de familia estamos hablando. Pero, primer día que ha creado Dios entonces, lo dice recién. El cielo y la tierra. El cielo y la tierra, y en el cielo y la tierra, Dios crea la luz como un primer principio. Entonces, en tu familia, para llegar a vivir en la familia, necesitas un cielo, hablarles del cielo. Me hace acordar a Teresita cuando decía, en mi casa era habitual escuchar hablar del cielo, y esto en todos los santos lo podemos ver, que se escuchaba en su mesa familiar, ¿no? De la cosa del cielo. El cielo y la tierra, esa distinción hay. Hoy está todo confundido, ¿no? Todo es tierra, no hay cielo. Entonces los jóvenes, porque hay un deseo de más allá, empiezan a ir a buscar lo esotérico, porque hay una necesidad del más allá. Es curioso esto, porque le han borrado el cielo. Por eso es tanta confusión de los jóvenes buscando un más allá muy oscuro. Entonces que hay una creación de la luz en la oscuridad, es muy importante. Al sacar la luz empieza la oscuridad. Y en nuestra juventud, y en muchos que viven en esa oscuridad, viven en la noche y no desde la luz. Y la luz siempre me va a hablar de una verdad. Entonces, para establecer familias cristianas, tenemos que tener las cosas claras desde el principio. Una luz, una verdad. Los principios de lo que es papá, de lo que es mamá, de lo que son los hijos, de cómo educarnos, cómo vivir cada día, cómo alabarlo al Señor, que significa el domingo para nosotros. No es un cambalache mi vida, no es un cambalache mi familia. Lo que vaya surgiendo cada día y un caos. Tal vez haya un caos. Bueno, si hay un caos, empecemos a ordenar la familia. No estoy para los que estén pensando, dejé todo desordenado la habitación. Es cuando es un caos mi propia familia, mi propio corazón. Necesito un poco de luz, empezar a distinguir. Cuando he logrado hacer eso, y ahí hablo de toda la revelación de lo que Dios me ayuda para descubrir las cosas como son, dice el Señor que haya un firmamento en medio de las aguas. Aquí no habla que se crearon las aguas por un lenguaje simbólico bíblico, de que no están creadas las aguas porque es un signo del mal, de la muerte, por eso Jesús camina sobre las aguas. Hay un imperio, un dominio del Señor sobre el mar, sobre las aguas. Entonces dice que
que hay un firmamento sobre el mar, sobre el mar y mal. Y ese firmamento es que ustedes puedan tensionar su familia en un peregrinar, en un camino hacia la eternidad, hacia el cielo, hacia allá vamos. Y esto no es menor, porque si logras esto es lo que trabajas, cuánto trabajas, cómo lo haces, cómo te relacionas en tu matrimonio, con tus hijos, con tu familia, todo va a tener un tono hacia dónde vamos, hacia el cielo. Ahora, si es terminar el día, o lo que vamos a hacer el fin de semana, o cómo se van surgiendo las cosas en ese caos, no tenemos horizonte, no sabemos hacia dónde. Acá dice, hacia un firmamento. Luego, del firmamento, se separan las aguas, hay tierra firme y hay mar, ¿no? Tierra firme, un concepto también en tener cierta firmeza y orden también de las cosas terrenales, ¿no? En una cosa mística, piadosa, estamos en familia todo el día orando, no, hay que tener las cosas firmes y con claridad. Tierra firme, decisiones firmes. ¿Cuánto tiempo está tu hijo distraído con el celu? ¿Está estudiando? ¿A qué hora se levanta? ¿A qué hora se acuesta? Esa firmeza, esa claridad de estamos pisando en tierra firme, ¿no? No una familia hipona que va por la vida, bueno, que surjan los hijos y bueno, o mi vida, que vaya por donde vaya. Y junto con esto dice que haya astros en el firmamento, y luego vendrán la ornamentación de la creación, ¿no? Con los vegetales, con los frutos, con los animales. Y así fue el Señor creando, ¿no? Y es muy hermoso porque dice cuando que haya la luz, el firmamento, y fue bendiciendo y todo vio que era bueno todo lo que hacía, los animales, ¿sí? Y los frutos que den, dice, con una semilla dentro.